Entiendo que este estudio, este censo educativo se hizo en base a datos oficiales del censo que hizo el INEGI. Hizo el INEGI y que se dieron a conocer a la opinión pública el 31 de marzo de este año y que lamentablemente no nos han hecho público todo. Del pedacito que nos hicieron público, ese es el fruto de este trabajo. ¿Qué falta hacer público? Bueno, falta muchísimo. De hecho, lamentablemente no nos han dado información que sí recogió el censo sobre si los maestros están en carrera magisterial o no, si han tenido cursos de preparación o si piensan que necesitan cursos de preparación, problemas adicionales de la infraestructura educativa. ¿Quién les paga? ¿El Estado o la Federación? Y más aún, por supuesto, no han dado a conocer los números por escuela, con los nombres y apellidos de quienes recaen en las irregularidades que documentamos a partir del análisis de los datos del censo. ¿Qué encontraron aquí? ¿Cuál es el dato más escandaloso que encontraron en este estudio? Que el 26% de la nómina de todo el país tiene una irregularidad y que estas irregularidades cuestan al país por lo menos, en el mejor de los casos, 16,000 millones de pesos, en el peor, al menos 51,000. Y que los estados, cuando reportaron la información que por ley tenían que dar sobre los comisionados y su nómina en general, mintieron. El caso más claro es Tamaulipas. Dijo que tenía 2 comisionados, el censo encontró 1,124, una diferencia de 56,000%. Entonces, eso es lo más dramático y el complemento es observar, cuando vemos los datos de la infraestructura educativa, que hay miles de escuelas sin energía eléctrica, sin drenaje, sin baños, y entonces uno entiende que no es que gastemos poco en educación, sino que lo gastamos mal, lo gastamos para sustentar una serie de tranzas, de fraude al erario y que es necesario ya corregir. 61% de los maestros de Oaxaca dijeron, yo no doy información. Yo no doy información. No les digo mi nombre, no les digo dónde trabajo, a qué escuela estoy asignado, cuál es mi plaza, cuál es mi sueldo, nada. Nada. Así, nada. Entonces, y la autoridad nos ha dicho qué va a hacer en ese caso. El gobernador, pues estamos viendo con lo de la reforma educativa de la ley estatal, pues ya prácticamente se dio la plaza y pues no está dispuesto a hacer censar a sus Dobló las maestros. Dobló las manos. En el caso de Nayarit, pues el 10% de sus maestros estuvieron ausentes. El señor gobernador no nos ha dicho cómo va a corregir estos problemas. ¿Y Michoacán? Michoacán son, si no me recuerdo, dependiendo de la categoría, tenemos 6%, aproximadamente 6% del personal que estuvo comisionado. Supuestamente es un personal es una cifra muy baja, pero ahí vemos una discrepancia entre lo que reportó la autoridad y lo que encontró el censo. Y ahí estamos tratando de entender si esa discrepancia se debió a un error o se debió a un problema de dolo. ¿Qué es lo más urgente por corregir de acuerdo a lo que encontraron en el estudio? Pues de plano, o sea, uno, hacer pública toda la información para poder tener el detalle por escuela de dónde está la irregularidad, con nombre y apellido, para que la gente pueda exigir en la escuela pública a la que van a sus hijos cuentas de cómo se está ejerciendo el recurso. 2, uno esperaría que las procuradurías de los estados, junto con la Procuraduría General de la República, empezar a hacer las investigaciones pertinentes de quienes permitieron estos pagos indebidos, quienes los están recibiendo, para fincar responsabilidades penales y administrativas en contra de estas personas. No se ha activado en este sentido la máquina del derecho y el problema es que el mensaje está siendo la impunidad es la moneda de cambio en el sistema educativo, porque lo que está permitiendo es la corrupción y esta corrupción se ha podido anidar al interior de las escuelas porque han sido tradicionalmente opacas en la información que dan a la gente. Y esta corrupción se da en una cuarta parte, o más de una cuarta parte, de la nómina nacional del magisterio. Lamentablemente sí. ¿Qué dice la autoridad? ¿Qué dice la SEP? Pues hasta ahorita no hemos tenido respuesta de la autoridad federal y cuando empezamos a presentar los estudios, los resultados preliminares, hubo casos que nos preocuparon. El caso más emblemático fue el subsecretario de Educación en Sonora, en donde nosotros
utilizando información pública, encontramos un nombre listado dentro de los comisionados, ¿ok? Lo denunciamos y nos dijo que éramos mentirosos. Entonces pedimos derecho de réplica y dijimos, pues aquí está la información que ustedes le mandaron por ley al Congreso y en esos informes aquí está su nombre. Nosotros no estamos mintiendo. Y además dijo, no hay tantos comisionados. Y le digo, oiga, no es un acto de fe, es la información que el INEGI... De un censo. Es un censo. El INEGI la reportó. O usted está descalificando al personal del INEGI y cómo levantó la información, ya no dijo nada. Y esto es preocupante porque revela una actitud de querer tapar el sol con un dedo y en vez de decir, vamos a tomar cartas en el asunto, sí hay un problema de desorden, pero estamos tomando estas acciones para poder limpiar la nómina docente. Y eso hasta ahorita en ninguno de los estados ni en la federación se ha visto, porque en la federación es la responsable de las escuelas de la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México las anomalías equivalen a 1.800 millones de pesos. Cuando el secretario Choi Fed llama cuentas o dice, le pide a sus colegas en los estados que hagan bien su trabajo, que apliquen la reforma educativa, pues el buen predicador por la casa empieza y tendría que estar tomando medidas para corregir esta anomalía de 1.800 millones de pesos. Pues sí, esperemos a ver qué dice la autoridad. Tendrá algo que decir ahora después de que se hizo el censo, después de que el IMCO también hizo un estudio que causó revuelo y ahora ustedes en México evalúan Centro de Análisis de Políticas Públicas. Muchas gracias. Ojalá, porque si no, lo que tenemos que hacer como ciudadanía es no ser dejados y empezar a exigir en nuestras escuelas que nos rindan cuentas, porque va a ser la única forma que invitemos a la autoridad a que actúe y que no se haga aguaje.